Hola, mi nombre es Michelle. Estás escuchando Ni de aquí ni de allí, un podcast que empecé en mi habitación de au pair en Alemania a finales de 2017. Soy hija de migrantes ecuatorianos en España y yo misma fui migrante en Alemania. En el episodio anterior te conté cómo mi búsqueda por escuchar a otras personas, hijas de migrantes latinoamericanas como yo, hablar sobre su historia, me llevó a crear este podcast. Han pasado 5 años desde que publiqué el primer episodio de Ni de aquí ni de allí, desde Sindelfingen. Hace 10 meses que he vuelto a Barcelona y la verdad es que no pensé que volver contase como movimiento migratorio, porque al fin y al cabo yo había crecido en esta cultura, ¿no? Eso pensaba yo. Cuando empecé estos episodios pensaba que en 2 de ellos podría explicar todo lo que necesito explicar, pero resulta que no, que todavía necesito un poco más de espacio antes de empezar con los y las invitadas. Por eso, en este episodio te hablaré del proceso de decidir regresar a España. Eso significa que habrá un tercer episodio en donde hablaré de la vuelta a España en profundidad. Me fui de Ecuador con 8 años, me fui de España con 22 años. Me fui de Alemania con 27 años. Y aunque la experiencia de irme de España fue más consciente que la de dejar Ecuador, no siento que fuese ni la mitad de consciente que la experiencia de irme de Alemania. Irme de España, desde mi perspectiva actual, se ve impulsivo, ingenuo, valiente, soñador, pero seguro. Nunca dudé. Siempre tuve claro que quería salir de España y que quería irme a Alemania. En cambio, irme de Alemania fue una decisión con la que batallé mucho. Quedarme allí era lo racional. Volver a España era emocional. Y yo, que siempre me había jactado de ser racional y fría a la hora de tomar decisiones importantes, tuve que aprender a permitirme tomar decisiones en las que las emociones tengan bastante peso. Durante la primera oleada del COVID en 2020, mis padres y mi hermano estuvieron hospitalizados. Mi padre estuvo realmente grave en la UCI. En aquel momento me imaginé el peor de los escenarios en el que los perdí a los 3 y no tenían más razones para volver, pero no fue así. Desde ese momento en el que la posibilidad de perder a mi familia fue tan cercana, me di cuenta de que quería que todo el esfuerzo que tendría que realizar por labrarme un futuro fuese cerca de mi familia en España. Si tenía que luchar, llorar o celebrar, quería estar cerca de ellos. Para muchas personas migrantes, la separación de la familia es algo que gestionamos durante los primeros meses. En 2020 yo ya llevaba 3 años en Alemania y ya me había acostumbrado a estar en otro país y lo que eso implica. Perderme nacimientos, bodas, cumpleaños, llegadas, visitas y despedidas. Perderme barbacoas familiares, anécdotas divertidas, comidas, cafés, con mis amigas y amigos de diferentes etapas de mi vida. Mi contacto diario o semanal con España consistía en ver, a través de pantallas, cómo crecían y vivían las personas a las que me unían recuerdos y la voluntad de seguir presente en sus vidas. Así, a través de la tecnología, podía ser parte de algunos eventos mediante videollamadas, fotos o mensajes de voz. A pesar de que esto suene doloroso, no me era desconocido. De hecho, era lo más familiar, pues mis padres habían vivido así toda su vida en España. Al principio, el lugar de conexión con aquellas personas que queríamos y que estaban muy presentes en nuestra memoria y pensamiento eran los locutorios. Allí podíamos pasar horas las tardes de los domingos. Mientras nuestros padres estaban en las cabinas, mi hermano y yo jugábamos en algún ordenador. A veces, mi hermano y yo también hablábamos por teléfono, ya fuese por voluntad propia o por la decisión de mi madre de que aprendiésemos a mantener el contacto con nuestra familia en Ecuador. Luego llegaron las tarjetas telefónicas internacionales que permitían que pudiésemos ponernos en contacto con nuestra familia desde casa. Después llegó la conexión a Internet y con ella Messenger, Skype,
luego Facebook y finalmente WhatsApp. Aunque los medios cambiaron, lo que permaneció intacto fue la forma en la que mis padres lidiaron con las relaciones familiares y amistosas como migrantes. La naturalidad con la que hablaban de los acontecimientos a los que no podíamos acudir o estar presentes, las decisiones importantes en las que también debían participar, la forma en la que ambos apoyaban y apoyan económicamente en necesidades urgentes a la familia, el cuidado y la preocupación de mi madre por sus hermanos y por su abuela. En algún punto de mi experiencia como migrante en Alemania, me di cuenta de que yo tenía un montón de recursos para gestionar mi experiencia migratoria porque mis padres me los habían dado y enseñado casi sin proponérselo. Lo que quiero decir es que ellos nunca se sentaron a desglosar cada una de las cosas que hacían. Cuando podían, nos explicaban a mi hermano y a mí por qué hacían algunas de las cosas que hacían. Pero esto no era siempre posible porque, ante todo, había que salir adelante y, a veces, esa voluntad de supervivencia era tan desgastante que no tenían espacio para pensar que nosotros podríamos necesitar una explicación. Mas a mí me bastaba con observar y escuchar. Nunca pensé que estuviese aprendiendo algo, hasta que en Alemania me vi en situaciones en las que, de algún modo, sabía reaccionar, porque había visto a mi madre hacerlo. De igual manera, observando a mis padres, aprendí a gestionar las relaciones a distancia. No obstante, mis padres nunca vivieron una pandemia antes. Cuando alguien enfermaba en Ecuador, siempre podíamos contar con la familia extendida, pero yo no tengo familia extendida en Barcelona. Cuando mis padres y mi hermano fueron hospitalizados, tuve que confiar en que algunos amigos de mis padres, de mi hermano y míos, estarían pendientes y, en caso de poder hacerlo, se acercarían al hospital para llevarles algo de ropa. Yo había intentado ir a Barcelona poco antes de que el confinamiento comenzase, pero me cancelaron 2 veces el vuelo. Por eso, los amigos de mis padres me llamaban para contarme lo que los médicos les iban informando y también trataban de tranquilizarme, asegurándome que mi familia no estaba sola y que, aunque yo hubiera conseguido salir de Alemania, lo más probable es que estuviese en cuarentena y no pudiese salir de casa. Además, en aquel entonces las visitas en el hospital no estaban permitidas. La situación fue muy abrumadora y me llevó a reflexionar sobre cosas que nunca había siquiera considerado. Migrar para mí fue bastante natural. Mis padres dejaron todo atrás y se fueron a otro continente para darnos oportunidades con las que solo podían soñar en Ecuador. Dejaron a su familia y, aunque fue doloroso, nunca los vi llorar o lamentarse por la lejanía y siempre pusieron nuestra relación familiar, la de los 4, en el centro. Los únicos momentos que recuerdo en los que la distancia fue dolorosa fueron al principio y estaban relacionados con la documentación y el dinero. Mi abuela paterna falleció a los pocos meses de que llegásemos a España. No lo hizo de repente, sino que ya llevaba tiempo enferma. Recuerdo que mi padre sufrió mucho por no poder estar cerca en los últimos momentos. Y esto era así porque, 1, no teníamos ni DNI, es decir, en caso de que saliese del país, nada le garantizaba poder volver a entrar, y 2, tampoco teníamos el dinero suficiente para pagar un vuelo. Apenas teníamos dinero para pagar una pequeña habitación donde vivíamos los 4. De estos primeros años en España he hablado con más detalle en un texto que he escrito para una antología de escritoras migrantes que será posible gracias a Cintia Palomino, de Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, y a Queenie Martínez, poeta, escritora y fundadora de Plataforma Cero. Las conocí a ambas precisamente al mes de haber vuelto a España, en el 8º Encuentro de Cultura y Ciudadanía en Sevilla, un evento organizado por el Ministerio de Cultura. Allí viví unos días de pura utopía y pude presentar ni de aquí ni de allí arropada por un montón de proyectos migrantes y diaspóricos. Compartir espacio y asistir a ese evento fue la mejor bienvenida posible. La antología no ha sido publicada todavía, y si te interesa, sigue a Plataforma Cero, a Cintia, a Queenie o
a una servidora en redes para enterarte del momento en que tengamos fecha de publicación. Te dejaré los enlaces en las notas del episodio. En marzo de 2020 mi situación era diferente a la del 2004. Hacía años que ya tenía un DNI español, sin las limitaciones que no tenerlo implica, y mi economía, aunque ajustada, me permitía volar con frecuencia a España. Sin embargo, durante la primera ola del COVID, nada de eso importaba ni significaba nada. De repente, me vi ante una situación que no pensé vivir jamás, la posibilidad de no poder ver a mis padres ni a mi hermano por razones que sobrepasasen a la documentación y al dinero. La posibilidad de que mi padre estuviese al borde de la muerte y no pudiese decirle adiós ni abrazarlo por última vez. Cuando me fui, un consuelo constante era: solo estoy a 2 horas en avión, ni siquiera tengo que cruzar un océano. Estoy en el mismo continente. No es para tanto. Mas en esa situación, nada de lo que me hubiese dicho antes podía consolarme o darme alivio. Cuando mi padre volvió a casa y me enviaron su foto siendo recibido por mi gato, que también había perdido mucho peso y de algún modo también sufrió con nosotros toda esa experiencia, supe que no quería estar en otro país por mucho más tiempo. De algún modo, a partir de ese momento, comencé a cerrar proyectos en los que estaba envuelta y también a rechazar algunas ofertas que retrasarían mi vuelta. Alemania siempre me dio razones para estar agradecida y también muchas oportunidades. Los últimos 2 años allí fueron maravillosos gracias a un trabajo estable, a una última compañera de piso increíble, a las amigas y amigos con las que compartí tantos momentos de risas y lágrimas, a unas compañeras de estudio brillantes, pero poco a poco, como la mayoría de las personas que marcaron mi vida en Tübingen, yo también me preparaba para marchar. Porque en Tübingen, gracias a muchas personas increíbles que pasaban por allí, que llevaban tiempo allí, o con las que simplemente coincidí, aprendí a contar y a valorar mi historia, a normalizarla. Enfrenté y superé muchas de mis inseguridades y también aprendí otras dimensiones de la palabra amistad. Dicen que los amigos son la familia que uno elige, y allí viví esto de una manera muy intensa. Pero, como he dicho antes, aunque mis emociones me hacían volver a España con mucha seguridad, mi parte racional no paraba de pelear y decirme que aquí no tendría ni la mitad de las oportunidades que ya estaba teniendo en Alemania, que aquí todo sería mucho más difícil, que sería comenzar de cero, que ya me había acostumbrado a la vida en Alemania. Pero entonces algunos factores intervinieron para que ambas partes hiciesen las paces. El primero es que cambié de psicóloga y con ella hice mucho trabajo para aceptarme holísticamente y dejar de entenderme como un ser separado, dividido y en constante conflicto. El segundo es que hablé con Andrea, mi madre anfitriona durante mi año de au pair, mi madre alemana como la presento a veces, y ella me dijo: «¿Eres joven? No tienes hijos ni una pareja que te vincule, de momento, a un solo lugar. Así que aunque te vayas, siempre puedes volver. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y si vuelves a Alemania, ya no será tan difícil». Parece que eso era todo lo que necesitaba escuchar para encontrar paz con mi decisión. Y a partir de ese momento, la búsqueda de trabajo no se me hizo tan pesada y volví de Alemania con una oportunidad laboral que, aunque efímera, me ayudó a volver a tener contacto con el mundo laboral en España. Sin embargo, los primeros 7 meses después de volver, lidié con una sensación de desplazamiento extraña. Durante el primer mes me mantuve ocupada preparándome para asistir al encuentro en Sevilla y también viajé dentro de España, lo que hizo que me sintiese de vacaciones. Y aunque esto es algo que suele pasar cuando se migra, de hecho también tuve esa sensación de niña al llegar a España y después en Alemania, no pensé que volvería a sentirme así en España de adulta, sobre todo porque la mayor parte de mi vida he vivido aquí. Gracias por llegar hasta el final de este episodio y también por escuchar el primer episodio de la 4ª temporada. Vengo de Barcelona y nací en Ecuador. Me he tomado un poco más de tiempo para preparar este episodio
porque he tocado temas que aún no había procesado y sobre los que me quería expresar con calma. De hecho, he recibido varios mensajes bastante inesperados que me han emocionado mucho y por eso decidí extenderme y abrirme un poco más sobre la decisión de volver, ya que no era algo sobre lo que inicialmente pretendía hablar. No obstante, mi experiencia es una experiencia compartida y que me parece importante dedicarle tiempo. Recuerdo que cuando me quedé atrapada en Alemania durante la primera ola, no fui la única española afectada. Nos pasó a muchas personas y en el grupo de Facebook Españoles en Stuttgart había cientos de mensajes haciendo preguntas sobre vuelos de emergencia, sobre si era posible volver en coche, si habría controles que lo impedirían, etc. También había personas que, como yo, habían decidido volver a España al vivir una situación así de extrema, tan lejos de sus familias. Por eso, cuando me preguntan por qué decidí volver, respondo que por amor. Por cierto, si tú también quieres hacerme llegar algún mensaje o comentario, puedes hacerlo a través de la cuenta del podcast en Instagram, nideaquí.nideallí, o a través de mi cuenta personal, Michelle Aguilar Panchi, todo junto. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo episodio.